Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Menos kilos, más salud. En esta ocasión vamos a hablar sobre mitos y realidades de la cirugía bariátrica. Hay muchas preguntas frecuentes que se van confundiendo entre la transmisión ahí de la información, entre los pacientes, en los foros de Facebook, en algunos comentarios en Instagram, que hemos recogido para que tú tengas una información de calidad. Entonces vamos a dividir este podcast en dos. En el primer segmento vamos a hablar sobre las grapas, que si crece el estómago con el tiempo, que si es riesgosa la cirugía, si necesita suplementos y para quién es la cirugía bariátrica. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera pregunta. Dice, ¿cómo saber cuáles grapas son las correctas para una cirugía bariátrica? Bueno, lo primero que tienes que hacer es confiar en tu cirujano. Y si tuvieras la duda así particular de qué grapas van a utilizar, te tienes que asegurar que las grapas estén aprobadas para su uso en México. La COFEPRIS, que es un segmento de la Secretaría de Salud, es quien determina que el producto médico o el insumo médico que se va a utilizar está autorizado para ser utilizado, valga la redundancia, en una cirugía o en algún procedimiento. De recomendaciones que las grapas también estén aprobadas por la FDA, que es como la COFEPRIS en Estados Unidos. Hay varios tipos o varias marcas de grapas. Puedes hablar con tu cirujano para saber cuál van a utilizar en específico y por qué. Anteriormente había un par de marcas. En la actualidad podemos contar alrededor de 5 marcas de grapas. Y esto hace interesante porque, bueno, puede ayudar a diversificar la cirugía bariátrica. Segunda pregunta. Con el tiempo, después de la cirugía, el estómago crece. Esta es una creencia muy frecuente y generalmente los pacientes me la preguntan en el consultorio cuando estamos hablando sobre realizarles una manga gástrica o un bypass y dicen, y doctor, ¿y con el tiempo de qué tamaño va a quedar mi estómago? La realidad es que el estómago no va a crecer mucho. Por ejemplo, en la manga gástrica lo vamos a dejar como mi dedo pulgar de ancho y probablemente con el tiempo pueda crecer 1 centímetro más, a diferencia del tamaño que tenía antes de la cirugía. Entonces vamos a haber removido entre el 80%, casi el 90% del estómago. Y bueno, pues este tubo que dejamos con el tiempo que va a ser sometido a la presión que ejerce la comida al pasar, pues va a pasar de un diámetro más o menos de a un diámetro así. Pero realmente el problema de la reganancia de peso después de la cirugía no es porque el estómago se hizo más amplio o que le cabe más. El cuerpo se va a ir adaptando y el paciente también va a ir entendiendo cómo consumir más alimento. Entonces hay que tener mucho cuidado con las calorías, que va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. La tercera pregunta es, la cirugía es muy riesgosa y mucha gente se muere. También es súper frecuente que nos pregunten esto, ¿no? Que ya llegan aquí con, híjole, pues ya esto es lo último, ya hice todas las dietas, toda la vida he hecho dietas, me han hecho mesoterapia, masajes, me he puesto todas las fajas, he hecho todos los ejercicios y no he podido bajar de peso y así como con la nubecita negra llegan así de, pues vengo a ver, pues si soy candidato a cirugía y a ver cómo me va. La realidad es que no es así. La cirugía bariátrica se hace desde los años 50, o sea, desde 1950 se hacen procedimientos ya formales para que las personas puedan bajar de peso. Anteriormente, o sea, si ustedes se ponen a pensar en los años 50, ¿qué había? Pues, híjole, el hombre todavía ni siquiera había llegado a la luna, no había celulares, no había computadoras, no había internet. Pues bueno, ese brinco tan grande tecnológico que uno puede apreciar, pues también se ha dado en la medicina. Entonces las cirugías se han hecho bastante seguras. Las cirugías anteriormente se hacían abriendo el abdomen, heridas grandes para poder meter las manos y manipular los órganos y los instrumentos que utilizábamos. En la actualidad se hace por laparoscopía, por mínima invasión. La anestesia pues es radicalmente diferente, es muy segura. Los instrumentos que utilizamos tienen alta precisión, son fabricados con estándares de calidad altísimos. Para que se den una idea, las grapas anteriormente las
la enfermera quirúrgica las iba poniendo así como cuando vas a engrapar papel, se te acabó las grapas de la engrapadora y las ponía para cada disparo de engrapadora. En la actualidad son grapas que están hechas con un estándar de calidad altísimo y bueno, pues al momento de aplicarlas son extremadamente seguros. También no existía los métodos de coagulación que tenemos en la actualidad. Antes era de cortar y poner clips y en la actualidad utilizamos energía ultrasónica para el corte o energía bipolar controlada. Entonces, las cirugías son bastante seguras. La posibilidad de que alguien se muera en una cirugía bariátrica es alrededor del 0.1 al 0.5. O sea, 1 de 1000 a 5 de 1000 en un centro especializado. Obviamente, ¿por qué pueden suceder accidentes en cirugía bariátrica y que la gente tenga alguna complicación que lo lleve a la muerte? Bueno, pues hay varios factores, pero los principales es el cirujano que hace la cirugía, el material que utiliza para realizar la cirugía, el lugar donde realiza la cirugía y el paciente y cómo llegó el paciente al quirófano. O sea, para poder controlar todo ese ambiente, pues tienes que asegurarte que tu cirujano sea certificado, que utiliza material adecuado, en un hospital adecuado y que cuando tú te estás preparando para cirugía, pues la cirugía bariátrica no es de un día para otro o no te hacen un cuestionario por internet y te vas a operar. Realmente es un proceso en el cual el paciente tiene que ser evaluado de manera adecuada por el cirujano, por el nutriólogo, psicólogo, hacerse exámenes generales que incluyen hasta un electrocardiograma, radiografías, estudios de imagen del tubo digestivo y si es necesario, pues que te vea el neumólogo o el cardiólogo para asegurar que estás en las perfectas condiciones para realizar una cirugía. Así es que en conclusión te puedo decir que la cirugía bariátrica es bastante segura, inclusive en riesgos de mortalidad se puede comparar con el riesgo de operarse de la vesícula o del apéndice. Una cuarta pregunta es, después de un año de cirugía, ya no necesito suplementos. Fíjense que esto es un tema súper importante porque efectivamente, ¿no? Todos los pacientes operados de cirugía bariátrica van a necesitar suplementos de por vida. Cuando vino la manga gástrica, que vino a entrar en el terreno del bypass, donde quedaba clarísimo que como cortamos el estómago y le pegamos el intestino directo y nos brincamos un segmento del intestino, pues a la gente hasta le quedaba claro pues, que tenía que utilizar suplementos, sobre todo hierro, calcio, vitamina B2, etc. Y pues, es algo bastante como entendido. Llega la manga gástrica y entonces pues dicen, pues es que nomás te dejaron el estómago chiquito y como ya luego comes de todo, no necesitas suplementos. La realidad es que no es cierto. Ya con el tiempo, pues fue algo que se difundió hasta entre los médicos, decir, no, pues yo creo que no vamos a necesitar suplementos. La evidencia dice que sí necesitas suplementos de por vida. ¿Por qué? Porque inclusive una persona regular, normal, que no está operado, a veces no cumple con los requerimientos proteicos, por ejemplo, del día a día. Una persona normal, de acuerdo a la OMS, debe consumir de 0.8 a 1 gramo por kilo de proteína. Entonces, si pesas 80 kilos, pues debes de consumir 80 gramos de proteína. Y entonces tú dirás, bueno, pues si me como un bistec, pues ya con eso, ¿no? Pues un bistec de 100 gramos, pues ya. La realidad es que 100 gramos, por ejemplo, de un bistec o de pollo, pues traen como 20 gramos de proteína. Entonces te tendrías que consumir 400 gramos para poder alcanzar esos 80, que son lo mínimo. Pero una persona operada debe de andar requiriendo entre 1.2 y 1.3. Entonces estamos hablando de que va a requerir por kilo de peso, pues alrededor de 150 gramos de proteína por día. Entonces se quedan cortos. ¿Por qué? Porque no cabe tanto alimento para poder llevar en porcentaje la proteína que tú necesitas. Entonces vas a tener que suplementarte proteína de por vida. Puedes descansar en algunos periodos cortos, pero la realidad es que lo necesitas. Lo mismo pasa con los suplementos, o sea, en el volumen de comida que tú consumes al día, pues van algún porcentaje de vitaminas y oligoelementos, o sea, elementos traza, zinc, cobre, magnesio, etcétera, que necesitas para tus funciones. Y entonces, si comes poco, probablemente ese porcentaje sea mínimo y no alcance los requerimientos que tú necesitas por día.
Entonces, vas a tener que tomar una pastilla multivitamínico por día y tu proteína. Eso es lo que vas a suceder después del año de operado. Y te recomiendo, si estás viendo este video y estás operado y dejaste de suplementarte, que vuelvas a suplementarte. Y si no estás en contacto con tu equipo médico multidisciplinario, pues hagas contacto. Y si no tienes manera de contactarlo, pues estamos para servirte y puedes contactarte con nosotros para poderte ayudar a que retomes un estilo de vida saludable. Por último, la cirugía bariátrica es para gente muy obesa. También eso es ahí llega gente que le sobran 35 kilos y piensan que no van a ser candidatos a cirugía bariátrica. Pues la realidad es de que la cirugía bariátrica al principio sí estaba destinada a personas que le sobraran muchos kilos. ¿Por qué? Porque no era tan fácil hacerse una cirugía bariátrica. Era complicado y a veces riesgoso, y entonces se dejaba para los casos extremos, y como pasa todo en la historia, se queda esa idea de que pues tienes que pesar 150 kilos, 180 kilos, y luego están los programas estos que pasan en la tele, como el de Kilos Mortales, y pasan, pues es tele, y entonces pasan pura gente grandotota que llama la atención. La realidad es que la cirugía bariátrica, puedes aplicar para cirugía bariátrica si te sobran más de 20, 30 kilos y tienes algunas enfermedades relacionadas, pues ya puedes calificar para cirugía bariátrica. Depende de tu historial de obesidad, las enfermedades relacionadas, tu edad, etcétera, ¿no? Entonces son muchos factores a considerar. Pero, por ejemplo, si tú mides 1,60 y pesas 95 kilos, probablemente seas candidato a cirugía bariátrica. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Hay un tema que luego vamos a explotar, que es la normalización de la obesidad, porque luego parece como el porcentaje de personas con exceso de peso en México y en el mundo es alto. Para México es el 70% de exceso de peso, y hablando exclusivamente de obesidad, cuando tienes un índice de más arriba de 30, va alrededor del 33%. Entonces, pues hay menos delgados que obesos ya. O sea, cuando tú sales a un lugar, ves más obesos que delgados. Y entonces se normaliza la obesidad y entramos en el territorio de es que acepta tu cuerpo como es. Digo, está bien, pero la realidad, y uno debe de tratar de, entender pues cómo es su vida. Pero la obesidad está relacionada, es una enfermedad y está relacionada con enfermedades que te matan. O sea, la obesidad está ligada directamente a diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, apnea del sueño y enfermedad cardiovascular. O sea, no lo digo yo, no es una información que sale de mí, sino vean las tablas y los riesgos cardiovasculares asociados a la obesidad de la OMS. Se darán cuenta que una persona con obesidad tiene mucho más riesgo de morir por enfermedad cardiovascular que una persona con normopeso. Entonces, para eso sirve la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica va a ayudar a controlar el exceso de peso y, por consecuencia, limitar el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte temprana. La cirugía bariátrica te ayuda a tener calidad de vida y una expectativa de vida más prolongada. Pues es mentira, la cirugía bariátrica no es solamente para gente muy obesa. Es para gente que tenga obesidad y probablemente una enfermedad limitante como diabetes, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño, enfermedad articular severa, etc. Espero que esta información sea importante y de calidad para tu vida. Si tienes algún comentario o alguna duda, pues déjalo aquí en los comentarios y vamos a recoger esa información para poder ir generando más podcasts que puedan ayudarte a tomar una mejor decisión para tu vida. Nos vemos en la parte 2 de mitos y realidades de la cirugía bariátrica y te invito a seguir viendo este podcast Menos Kilos, Más Salud.